bienvenidos a su segunda sesión correspondiente al tema Criminología y Delincuente. En nuestra primera sesión agotábamos el examen del delincuente entendido como un problema, el concepto de delincuente, su abordaje jurídico penal en enlace con aquellas conductas que ya se encuentran enmarcadas en una norma, pero también examinábamos aquellas conductas que, a pesar que no se encuentran enmarcadas dentro de una norma, sí nos presenta a un sujeto que podríamos denominar como un sujeto antisocial o un sujeto que ejecuta conductas desviadas. Decíamos que el delincuente, de acuerdo a la criminología positivista y esencialmente a los tres padres de esta escuela, Lombroso, Enrico Ferri y Garofalo, puede presentar unas tipologías. Y clasificábamos estas tipologías y veíamos una a una ciertas características que presentan y cómo era el tratamiento de acuerdo al tipo de delincuente en el que se clasificaba. Y algo muy esencial, cada uno de estos doctrinarios llevaba a cabo la clasificación, tal como lo examinamos, de acuerdo a un enfoque, sea el enfoque biológico, psíquico o enfoque sociológico. Después de estos tres doctrinarios vinieron otros doctrinarios, los cuales también nos presentaron una clasificación o una tipología delincuencial, y cada uno nos presentaba desde diversos escenarios la clasificación. Algunos nos presentaban la clasificación atendiendo a la puesta en peligro de la seguridad jurídica que nace de la predisposición del delincuente. Y es ahí donde habían autores que nos hablaban, por ejemplo, de delincuentes causales, que son aquellos que cometen una acción delictiva de una forma aislada y ante determinados escenarios. Otros que nos hablan de los delincuentes profesionales, es aquellos que reconocen las acciones delictivas y el actuar delictivo como una forma de vida y por tanto cometen conductas de una forma reincidente. Aquel delincuente premeditado, que es el que planea paso a paso aún el desenlace de la acción delictiva que va a llevar a cabo. El delincuente por afecto, aquellos en los que esencialmente ha habido algún vínculo emocional con la víctima y puede ser en muchos casos que la conducta delictiva se lleve a cometer en razón de ese vínculo. Otro autor, como lo es Von Lis, nos presenta una clasificación, pero en razón del tratamiento del delincuente. Es decir, la clasificación la enfoca a partir del efecto que se pretende tenga la pena sobre el delincuente. Y por eso él nos habla de una corrección, intimidación y la inocuación. Mesger nos clasifica el delincuente de acuerdo al grado de inclinación al crimen. Y él nos habla, por ejemplo, de un delincuente de la situación. Y nos dice el delincuente de la situación va a ser aquel en el cual vamos a tener que examinar todo el entorno sobre el cual estaba este sujeto en el momento que cometió el acto ilícito. Así, por ejemplo, tendríamos que evaluar si este sujeto había tenido un problema laboral o había sido despedido, si este sujeto había tenido alguna discusión previa con su mejor amiga, si este sujeto había consumido alguna sustancia alcohólica antes de cometer la acción delictiva. Por ejemplo, podríamos plantearnos el escenario adentro de un bar y está un caballero con una señorita, son pareja, y tenemos el escenario A. Está el caballero con la señorita y el caballero golpea al sujeto B. Escenario cerrado. El escenario de Mesger nos lleva a lo siguiente, la situación. Está el caballero con la señorita, los cuales llegaron al bar desde las 7 de la noche y ya es las 11 de la noche, han consumido bebidas alcohólicas. Resulta que ellos estaban hablando en la barra y de repente aparece el sujeto B y el sujeto B comienza a tocar la espalda de la señorita. En ese momento, el caballero se levanta ya con sus tragos y viendo que a su pareja, otra persona, la está acosando físicamente,
procede a golpearlo. Estamos viendo la situación, estamos viendo el contexto, estamos viendo el mundo circundante, y es lo que nos decía Mesger. Hay que ver el grado de inclinación que presenta el sujeto al crimen. En este caso, el sujeto está cometiendo una acción de llevar a cabo, lesionar a otro, en atención a qué. Eso es lo que nos decía Mesger. Por favor, estúdieme eso. El delincuente por evolución. Para Mesger es muy importante el ver la historia de nuestro delincuente, la vida criminal del mismo. Y esencialmente la vida criminal enfocada en las conductas antisociales que él ha llevado a cabo. Nos pone el ejemplo de el sujeto que comenzó únicamente asomándose por las ventanas de las casas para ver a mujeres desnudas. Este sujeto, años después, ya no le satisface únicamente ver a las mujeres detrás de la ventana, sino que ha decidido ingresar a la casa y extraer alguna prenda íntima de las mismas. Una vez ya no le satisfizo el verla, el obtener una prenda, procede a ingresar a la casa, posiblemente someter a la víctima y simplemente fotografiarla. Se retira. Ya no le satisface, vamos en incremento, como ustedes pueden ver. Procede a someter a la víctima y accesarla carnalmente. Ya no le satisface llegar al acceso carnal, procede a matarla. Vemos un delincuente por evolución, y es lo que nos dice Mesger. Es importante estudiar este tipo de patrón que puede ir presentando este sujeto, a efecto de que cuando nosotros vayamos a evaluar un tipo de perfil criminal, podemos ir viendo las pequeñas migajas que nos va dejando cada una de las conductas en las que se perfila un predelincuente, y podemos darnos una idea de la posibilidad que éste llegue a ser un delincuente sexual, que éste llegue a desencadenar como un delincuente de pandilla o un delincuente de cuello blanco. Nosotros tenemos que ir viendo cada uno de esos elementos, nos dice Mesger. También nos habla del delincuente crónico. El delincuente crónico, retrocederíamos a las otras clasificaciones y hablaríamos también de los delincuentes profesionales. Es decir, aquellos delincuentes que cometen de una forma reincidente las conductas delictivas, pero porque entienden que esta es una forma de vida. Tenemos autores también como Pinatel, que nos presentan una clasificación a partir de un enfoque psiquiátrico, pero en este momento yo quiero que nos centremos en la clasificación que nos presenta Ernest Zilling. Ernest Zilling parte de la existencia de tipos criminológicos, pero el estudio que él lleva a cabo lo circunscribe a aquellos tipos que se presentan de una forma repetida en los mundos criminales. Pero no solamente porque se presentan de una forma repetitiva, sino porque sus características son muy semejantes. Y para ello, Zilling ha centrado sus esfuerzos en observar el desarrollo de la vida criminal del individuo. Es decir, él viene e integra los elementos complejos de los caracteres de varios tipos y trae los que son homogéneos. Junto a ello, los ubica en un suceso y espacio temporal determinado. A partir de ahí, Zilling nos habla de un procedimiento combinado en el que nos dice, mire, yo estoy estudiando el carácter del criminal, de varios criminales, pero que me presentan características similares, y también los estoy ubicando en sus formas de vida, es decir, en un espacio temporal, ya sea la adolescencia puede ser uno de ellos, o si quieren un espacio geográfico concreto y una sociedad concreta, también lo hacía Zilling. Y a partir de ahí nos clasifica 8 tipos de crímenes. Y nos habla, el primero nos dice del delincuente profesional o refractario. Y nos dice que este tipo de delincuente se caracteriza por ser un sujeto asocial. Es decir, vive del delito y se caracteriza propiamente por tener una aversión al trabajo como rasgo esencial.
En la vida de este delincuente vamos a encontrar irregularidades como la fuga de la escuela, la fuga de la casa paterna. En el caso de las jóvenes hay una desmoralización sexual precoz. Vemos bastante el elemento que estos sujetos son vagabundos, tienen un repetido abandono del aprendizaje o de la colocación y muestran una inconstancia. Esta inconstancia se ve venir en cada una de las etapas de su vida. El delincuente profesional tiene formas típicas de manifestarse. Por ejemplo, ellos tienen un lenguaje especial. Tiene tendencia al empleo de tatuajes, la utilización de documentos falsos y también, por ejemplo, el uso de alias. Dentro de los cuales Seelig nos habla de, por ejemplo, prostitutas, atracadores, autores de robos, carteristas, falsificadores de billetes, por citar algunos. Seguidamente, Seelig nos trae a cuenta el delincuente contra la propiedad por escasa capacidad de resistencia. Vean qué interesante. Seelig nos habla de aquellos sujetos que ante determinados escenarios de accesibilidad para cometer la acción delictiva se decantan por llevarla a cabo. No ven nada que se los impida, así que acceden a cometerla. ¿Qué es lo interesante de estos sujetos? Pues que estos sujetos de hecho tienen una misión social, son reconocidos comúnmente como sujetos trabajadores laboriosos y en el que se le ofrece, por ejemplo, apropiarse de lo ajeno u obtener una ganancia ilícita. Un ejemplo de esto podría ser el cajero infiel. Es decir, aquel sujeto que se encarga en una empresa pequeña de llevar la caja chica. Él es el único que tiene control de la caja chica, todo lo que ingresa, todo lo que sale, y él en un momento dado advierte que nadie se daría cuenta si extrae una cantidad de dinero de la misma. Se vale de la oportunidad que se le plantea en el escenario donde está. Por eso les digo, en este caso no estamos hablando de aquel delincuente vagabundo, del delincuente que no tiene ni tan siquiera una profesión. En este caso estamos hablando de un delincuente que es aceptado dentro de la sociedad y de hecho es reconocido como una persona trabajadora, pero que él mismo ante determinados escenarios accede a cometer la acción ilícita, como puede ser aquel sujeto que llega a un lugar y encuentra una cartera abandonada y en lugar, por ejemplo, de colocar un anuncio y decir, mire, esta cartera la encontré en la oficina ubicada en tal dirección a tales horas, o de regresarla, por ejemplo, al seguridad que está cuidando el edificio y decirle, mire, si preguntan por esta cartera, aquí se encuentra. Usted viene, bueno, yo la encontré, aquí no hay nadie, la hago mía. Tenemos el ejemplo también de las domésticas, el ejemplo de los aprendices, y estos son algunos de los que podríamos citar. Otro tipo de delincuencia podría ser el delincuente por agresividad. En este escenario, Seelig parte de una característica biológica que presenta el sujeto. ¿Y cuál es la característica biológica? Pues que ellos tienen una elevada excitabilidad afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que estos necesitan sentirse aceptados, sentirse acogidos, sentirse amados, y ante una pequeña inclinación de ese sentimiento social, él presenta un actuar explosivo, un actuar que deviene en una agresividad, dado que ellos siempre se encuentran en un estado crónico de tensión y excitación. Ellos tienen tendencia a llevar a cabo riñas que pueden desencadenar hasta un tipo de homicidio, la ingesta de bebidas alcohólicas, y un ejemplo de esto podríamos referirnos tal vez al clásico matón de ciudad o aquel homicida agresivo que presenta conductas bastante explosivas. Y en este caso Seelig hace un pequeño examen bien puntual en el supuesto del delincuente de sexo femenino,
y de hecho él llama a este tipo de delincuente las arpías, porque en este caso la mujer presenta un carácter biológico en el que tiende a sentir odio y supone que posee un enemigo. En este caso, el ente femenino presenta determinadas acciones, tales como el hecho de llevar a cabo injurias, murmuraciones, pueden ser denuncias falsas, y bueno, llegando a un punto que Silin reconocía que esta persona podía hasta envenenar al sujeto. Seguidamente, Silin nos habla de el delincuente por falta de dominio sexual. Acerca de este delincuente nos dice que está caracterizado como aquel cuyo acto es la satisfacción inmediata de su impulso sexual, contra el que no consigue reunir el suficiente dominio. Y nos dice que puede ser una meta sexual normal o una meta sexual perversa. Y nos presenta el escenario de los violadores, los pedófilos, los masoquistas, entre otros. Nos habla también de delincuente por crisis. Ya otros doctrinarios han contemplado este tipo de delincuente, pero bajo otra denominación de la clasificación, y es aquel que se presenta ante determinadas situaciones, tales como el hecho de no tener trabajo, no tener dinero, está su hija enferma, muy grave y necesita suministrarle un medicamento. Entonces, ante ese escenario decide cometer una acción ilícita sustrayendo el tratamiento de una farmacia a punta de pistola, por ejemplo. Para Silin, en la vida de los seres humanos hay crisis. Y estas crisis aglomeran conflictos internos o íntimos, en los cuales los seres humanos buscamos una salida. Y esta salida muchas veces nos va a llevar a considerar y ejecutar una acción criminal. En este tipo de delincuente por crisis vamos a encontrar muchas veces a aquellos adolescentes los cuales llevan a cabo acciones delictivas contra el patrimonio por determinadas circunstancias de vida, o aquel esposo infiel que embaraza al amante y pues decide mejor matarla, o aquel amor imposible también, entre otros casos. Seguidamente nos habla Silin del delincuente por reacciones primitivas. En este caso, Silin desciende un poco más a un aspecto de personalidad del sujeto. Ya hablábamos en anteriores clases de el carácter y el temperamento que cada uno de nosotros poseemos, cuál es innato y cuál se va perfeccionando, se va modificando a medida nosotros vamos integrándonos a sociedad y vamos aceptando determinadas reglas de conducta. En este caso, él nos dice, Silin, que tenemos que estudiar bastante la forma de escape de control que tiene una persona ante determinadas circunstancias. Al colocarse de una forma colérica, puede que esta persona actúe de una forma irracional, destruyendo todo lo que tenga a su alrededor. Y cuando digo irracional es porque posiblemente la persona no está pensando en sí en generar un daño con el destrozo que va a hacer, sino que simplemente es su forma de externar el sentimiento de cólera que tiene. Este tipo de personas, por eso se llama reacción primitiva, porque en esencia ni tan siquiera tiene una finalidad la acción con la que llevan a cabo, sino que simplemente la ejecutan. Y vamos a encontrar aquí reacciones explosivas, aquellas emociones las cuales nos presentan de una forma repetitiva y nosotros vamos guardándolas hasta que llega un punto que sucede algo muy pequeño, pero que ante todo lo que hemos acumulado produce una descarga que tiene un impacto mayor al que hubiese tenido que tener ante el motivo que la genera. Pero ello es en razón a que estamos descargando todo lo acumulado. Un ejemplo que nos coloca este punto.
También nos habla de los delincuentes por convicción. Estos delincuentes son muy interesantes. Ellos creen, sostienen que tienen la obligación de realizar determinados hechos. Esencialmente estas personas que se ven ante la creencia de estar obligados a ejecutar determinadas acciones, las mismas son más que todo de un orden político, religioso, ético, profesional o general. Así tenemos el caso de los autores de atentados políticos. Finalmente, este autor cierra con delincuentes por falta de disciplina social. En este tienen tendencias criminales, pero que sí tienen un problema respecto a la autolimitación que presenta. Es decir, nosotros como ciudadanos, para lograr un tipo de convivencia armoniosa, la misma sociedad nos impone reglas, nos impone límites. Pero ¿qué pasa cuando hay sujetos que no respetan esos límites, pero que tampoco llegan a constituirse como sujetos con tendencias criminales? Un ejemplo puede ser el típico, el sujeto infractor de las normas de tránsito. Muy bien, este tipo de tipologías que hemos examinado no es taxativo, existen otro tipo de tipologías. He buscado que ahondemos especialmente en las primeras que se produjeron, es decir, la que nos dio Lombroso, Enrico Ferri, Garófalo, y la última, que es la de Sealing, porque es la que se aplica actualmente. Examinar, y ahora debemos de tomarnos la tarea de centrar nuestros esfuerzos en las circunstancias internas y ambientales. La primera de ellas que debemos de abordar es la irregularidad corporal. ¿A qué refiere eso? Pues la búsqueda de una causa física del crimen no se limitó al Lombroso. Continuamente se ha venido tratando de hallar alguna irregularidad física en el delincuente, pero hasta el momento los conocimientos reales son mínimos. ¿A qué refiere esto? Pues se ha buscado en gran medida establecer si hay algún aspecto biológico que presenten las personas con los cuales nosotros nos podamos decantar a decir, este factor, esta modificación en el cromosoma, esta modificación en el gen es lo que hace que estos sujetos cometan acciones delictivas. Pero aun cuando en diversos periodos del estudio de la criminología, en muchos casos se ha logrado decir sí, de acuerdo a este gen hay una mayor tendencia, no se ha logrado cuadricular una regla en la cual se haga posible una generalización de esa afirmación. El planteamiento de la relación entre enfermedad y crimen es el siguiente. ¿Qué importancia tienen las enfermedades en el gran volumen de la totalidad de la criminalidad? Ejemplo, ¿cuánta incidencia puede tener que el sujeto padecía diabetes? ¿Cuánta incidencia puede tener que el sujeto poseía un tumor en el cráneo? ¿Cuánta incidencia puede tener que el sujeto presentaba una bipolaridad? Hay indicios de una gran parte de los que llegan a delinquir, particularmente de los reincidentes, que en un principio pues presentan aspectos en los cuales se aborda algún tipo de enfermedad. Y es ahí donde comenzó a surgir la pregunta, bueno, si hay un porcentaje, un gran porcentaje de sujetos que delinquen, los cuales presentan algún tipo de enfermedad, pues ¿será que la enfermedad hace que cometan la acción delictiva? Pues bueno, hasta la fecha la investigación empírica no ha dado una respuesta generalizada respecto de ello. Ahora bien, hay autores que nos dicen, a pesar que no tenemos una respuesta generalizada, no tenemos que caer en el error de suprimir por completo todas estas investigaciones. La enfermedad puede presentar o hacer que éste presente conductas predelincuenciales y nosotros podríamos advertirlas a través de un diagnóstico médico. Una confusión de la categoría enfermedad con la categoría deontológica del derecho penal tendría como consecuencia que cada legislador podría crear a su criterio nuevas enfermedades y nuevos enfermos.
Y es por eso que es necesario que nosotros evaluemos y descendamos en un estudio concreto de aspectos biológicos, psicológicos que presenta cada delincuente de una forma muy peculiar y determinar si este factor pudo haber incidido, es decir, pudo haber sido uno de los 5 detonantes. Así tenemos que ver, por ejemplo, si el delincuente llevó a cabo la acción por un estado irritable o nervioso o por poseer un tipo de enfermedad crónica y cómo esto pudo haber incidido de una forma concreta, de una forma en verdad vinculante con la acción delictiva que llevó a cabo. Un ejemplo que podemos dar cuenta respecto de estos estudios biológicos son los estudios endocrinológicos en relación con la criminalidad. Ya Di Tullio nos decía que este tipo de estudio parte de analizar las diferentes glándulas de secreción y cómo éstas pueden influir en el sistema nervioso. Y a su vez, estas desencadenan una relación, por ejemplo, con un aspecto instintivo, afectivo que puede presentar el sujeto a través del temperamento y del carácter. De esta forma, en algunos casos se logró afirmar que la correspondencia del hipertiroidismo y de sujetos que llevan a cabo conductas tendientes a homicidios. Hay otros estudios, por ejemplo, en los cuales se examina el nivel de testosterona como determinante de agresión en el varón. Y Rose y Creus nos presentaban un estudio más puntual respecto a un grupo de reclusos y el correspondiente grupo de control y hablaban de cuánto incidía en la secreción de los internos y la comisión de los actos violentos que estos habían llevado a cabo y por los cuales habían sido sancionados. Es decir, ellos llegaron a la conclusión que sí, había una tendencia a que ellos presentaran niveles de testosterona más elevados a otros sujetos. También hay estudios, por ejemplo, estudios que refieren a la genética, en los cuales ya se estudian los cromosomas. Ya hablábamos del cromosoma del asesino, del cromosoma del gen guerrero, y a partir de ello se llevan a cabo una serie de estudios en los cuales se ha advertido que esa modificación en el cromosoma presenta en la persona determinados rasgos que podrían resultar ser muy incidentes, muy vinculantes al momento que ésta lleve a cabo una conducta delictiva. No se puede establecer una forma generalizada. ¿Por qué? Porque tenemos unos sujetos de control, los cuales poseen dicha modificación adentro del cromosoma y no han llevado a cabo ninguna acción delictiva. No presentan ninguna tendencia predelincuencial. Y es por eso que estos estudios respecto del delincuente de ese enfoque debemos de abordarlo de una forma bastante reservada, no descartarlos, porque nosotros aún desde la óptica de defensores podemos valernos de la situación biológica, psicológica del sujeto a efecto de lograr disminuir su penalización, o como fiscales a efecto de lograr que la penalización en verdad esté en correspondencia a lo que él necesita. Él necesita que se le dé un tratamiento a su hipertiroidismo, él necesita tener un tratamiento respecto a los niveles de testosterona que presentan, es decir, necesita que se le evalúe endocrinológicamente. Entonces son aspectos que nosotros debemos siempre de traer a cuenta. Otro estudio bastante interesante es el del matrimonio Blueck. Ellos evaluaron una serie de jóvenes y fueron punto a punto evaluando cada uno de los detalles, tales como su entorno familiar, su sexo, su edad, la escolaridad que presentaban, algún tipo de enfermedad o patología que estuviese presente en ellos, y fueron logrando evaluar uno a uno y presentar determinados rasgos que sí inciden
en que ellos tengan una tendencia predelictiva. Por otra parte, también vamos a traer a cuenta los estudios que hablamos en la clase anterior que se lleva a cabo en el comportamiento delictivo en gemelos univitelinos. Ya decíamos que estos tienen, de acuerdo a los estudios, un mayor factor genético que los hace ser sujetos que tienen una predisposición a la ejecución de conductas delictivas. Un caso bastante famoso es el de los gemelos. Muy bien, hasta aquí llegaríamos ahora. Gracias por su atención.